hallar en el otro un mismo pensamiento, es darle sentido a la poesía. En el episodio anterior cometimos un error al mencionar que para esta emisión trataríamos a Rafael Arrea y el grupo Sánsico. Permanezcan atentos a una próxima transmisión en vivo donde abordaremos este tema pendiente. Fin y principios. Estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas de la perdición, en el aire de este tiempo maldito, infortunado, llovizna criminal y sucia. En aventura, en la queja del muerto y el terror de los vivos y el soplo de los convalecientes. Estoy en el clamor encontrado, afuera de la felicidad y el fascismo y el olvido sin escuchar la clausura y la ausencia, sin tolerar la conmiseración o desconocer la alegría o la bondad o el dolor del caído, sin sentir resignaciones, sufriendo con rabia la esperanza, viviendo a mi manera. Este episodio estará dedicado al poeta guerrillero Francisco Reinaldo Urondo, nacido en Santa Fe, esto en Argentina, un 10 de enero de 1930, autor de una vasta obra poética, libros de contenido crítico y vanguardista. Leeremos algunos poemas suyos incluidos en 2 antologías digitales, que son Entre los poetas míos, cuaderno de poesía crítica número 78, compilación a cargo de Editorial Omega Alfa, y poemas póstumos, rescatados por el colectivo de cultura popular, El Ortiva. No parece vano repetir las palabras del poeta argentino Juan Gelman, cuando dice: Paco Urondo corregía mucho sus poemas, pero supo que el único modo verdadero que un poeta tiene de corregir su obra es corregirse a sí mismo, buscar los caminos que van del misterio de la lengua al misterio de la gente. Paco fue entendido en eso, y sus poemas quedarán para siempre en el espacio enigmático del encuentro del lector con su palabra. Es uno de los poetas en lengua castellana que con más valor y lucidez, y menos autocomplacencia, luchó con y contra la imposibilidad de la escritura. También luchó con y contra un sistema social encarnizado en crear sufrimiento. Ese sistema social encarnizado al que Juan Gelman se refiere son las dictaduras argentinas. Esa imposibilidad de escribir radica en la persecución y censura. En los albores de los años 70, Paco Urondo se integra como redactor en el semanario Confederación General del Trabajo de la CGT Argentina. Más tarde, milita para las Fuerzas Armadas Revolucionarias, o las FARC por sus siglas. La revolución en Cuba, la muerte del Che Guevara en Bolivia, el famoso Cordobazo y Rosariazo en Argentina parecían sucesos muy recientes. En toda la Pampa se gestaba un periodo de sucesiones dictatoriales que habían causado la muerte y desaparición de miles de civiles inocentes. Esto lleva al poeta Francisco Urondo a participar activamente en el copamiento de la ciudad de Garín, a finales de julio de 1970, donde los guerrilleros mataron a un oficial de policía. El ocaso de los dioses. No hay nadie en la calle, en los ruidos húmedos, en el vuelo de las hojas, y mis pasos quieren reiniciar las maderas de la adolescencia. Pero todo está abandonado. No hay nada que pueda favorecernos. Ningún aire de inconsciencia, ningún reino de libertad. Solo hábitos tolerantes haciendo crujir nuestra memoria. Ha estado bien, decimos. Dueños del incendio, de la bondad del crepúsculo, de nuestro hacer, de nuestra música, del único amor incoherente, soberanos de esa calle donde los tactos y la impresión hicieron su universo. Las sombras acarician aún sus veredas. Tu mismo nombre y tu gesto son una forma nocturna que en esa constelación crece y sabe enrostrar nuestra culpa. Y todo termina con una esperanza,
con una delación. Ha estado bien, o en un bostezo, o en otro lugar donde es menester el coraje. Paco Urondo, además de poeta, también figuró como académico, periodista, guionista y director de programas televisivos, dedicados a llevar algunos clásicos de la literatura universal a la pantalla chica, entre cuyos títulos resalta Madame Bovary de Gustave Flaubert. Se ganó la enemistad de la dictadura del general Lanús por sus constantes opiniones públicas de contenido subversivo. Su fructuosa inventiva se adentra en los géneros del cuento y el ensayo, así como también en la dramaturgia. Acerca de la producción literaria de este autor, la doctora e investigadora Mariana Bonanno apunta: la escritura ensayística y de crítica literaria perteneciente a Francisco Urondo puede ser pensada a partir del gesto tan frecuente en la época, consistente en la problematización de la propia labor y de su función en la sociedad. Ese papel social comprometido que el poeta asume como trabajo escrito exige una función autocrítica. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo, y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante, un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente, mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro, supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido con la falsa humanidad como la Cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubran mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y el dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud, en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado, golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de la palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta nos sirve y se corrompe. Puedo hablar y escuchar la luz, y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Mariana Bonanno sigue diciendo: el compromiso del escritor con su sociedad y más ampliamente con la humanidad radica en su poesía, en la medida en que ésta constituye una fuerza comunicativa y por ende una potencia capaz de liberar al hombre. La poesía de Paco Urondo utiliza un tono personal e íntimo, pero a su vez el carácter crítico que genera hacia su persona, esa voz aparentemente individual pasa a ser colectiva,
mediante una poesía que asume las necesidades primarias de comunicarse con el otro. Así como su poesía es radical y crítica a la vez, ninguna otra manifestación podría esperarse de su ensayística. Ese aspecto crítico literario está reflejado en su trabajo, 20 años de poesía argentina, 1940-1960. Para Mariana Bonanno, este libro es donde el autor estrecha el vínculo entre creación poética y coyuntura política. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados, en el ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Cárcel de Villa Devoto, abril de 1973. Ahondando un poco en el poema anterior, recuperado del libro Poemas de Batalla, es necesario tomar en cuenta el contexto de la nación argentina, durante el largo periodo de sucesiones dictatoriales y gobiernos que se disputaban el poder a través de golpes de Estado o palaciegos. En 1966, una organización cívico-militar, autodenominada Revolución Argentina, derrocó al presidente Tortuga, Arturo Illia, y se estableció como un sistema dictatorial más sofisticado y opresor que el de las dictaduras anteriores. Para contrarrestar esta opresión gestada por Revolución Argentina y sus representantes, surgieron varios movimientos de guerrilla, entre los que destacan las FARC, el Movimiento Montoneros, la Juventud Peronista y las Fuerzas Armadas Peronistas. Juntas, esas organizaciones guerrilleras formaron la denominada Tendencia Revolucionaria. A Francisco Urondo, como militante de las FARC y posteriormente de Montoneros, se le atribuye el asesinato del almirante Emilio Rodolfo Berisso en diciembre de 1972. Debido a esto, será encarcelado por segunda vez en el año de 1973, en la cárcel de Villa Devoto, junto a su esposa, Lili Mazzaferro, y otros militantes montoneros. Sirve y me inclino ante tu palabra, luz de mi pensamiento. Abrirán las puertas, dejarán entender los artistas, los intelectuales. Siempre han sacudido el polvo de la realidad. Descubrieron caminos, emancipaciones que no siempre lograron recorrer. Era prematuro en algunos casos, en otros fue distinto. Convengamos. Otras palabras son bajar, la corredera de la mira, buscar con el guión y dar justamente sobre algo que puede moverse, un bulto,
Un meneo a menos de 100 metros. De tu corazón vulnerable, también enemigo. La suerte ha dejado aquí de andar fallando. Se encendió la luz y pudo verse el caos. Las fragancias, esa mano allí, esta codicia, el miedo y otras mezquindades se pusieron en evidencia y el amor no aparecía por ninguna parte. Recompuestos de la sorpresa, rendidos ante los hechos, nadie puede negar que en este país, en este continente, nos estamos muriendo de vergüenza. Aquí estoy perdiendo amigos, buscando viejos compañeros de armas, ganándome tardíamente la vida, queriendo respirar trozos de esperanzas, bocanadas de aliento, salir volando para no hacer nada, para ver toda la tierra y caer en sus brazos. La labor periodística de Paco Urondo sigue una línea politizada, desde sus comienzos en los semanarios argentinos, La Primera Plana y La Opinión, cuyo fundador fue Jacobo Timerman, un amigo muy cercano del poeta, seguida de la revista política cultural Crisis, dirigida por el escritor Eduardo Galeano, y el diario Noticias, dirigido por Urondo mismo. La amistad que sostuvo con el periodista y narrador Rodolfo Walsh queda asentada en el periódico La Opinión, donde además de estos dos escritores de literatura combativa argentina, colaboran autores como Horacio Verbitsky, Miguel Bonazo y Juan Gelman, este último encargado del suplemento literario de La Opinión. Para la investigadora Fabiana Grazelli, Walsh y Urondo producen una literatura y un periodismo que proponen, con herramientas de confrontación política, la construcción de una sociedad nueva. Felipe Vallese, para Alejo. Escuché que unos chicos preguntaron, ¿quién parará la lluvia? Otras personas estaban escuchando la misma pregunta y a su vez comenzaron a formularla. El dependiente, el despachante de bebidas de importación, hasta pulperos y uruguayitas y otros hermanos continentales abandonaban la vieja y estúpida rivalidad, despejando las nubes del misterio y confusión sobre la tierra para preguntar precisamente «Who stopped the rain?». Guardianes del orden se aventuraron en la desesperación para preguntar también «¿Quién parará la lluvia? La lluvia. ¿Quién parará la lluvia?». Y la pregunta rodó de mano en mano hasta llegar a los oídos acolchonados de torturadores y especialistas de toda calaña que nunca pudieron zambullirse en la gloria del sol. ¿Quién parará la lluvia?, decían unos y otros, y los tontos y los pillos trataban de conjurar el clamor. Los nuevos aires que se desataban con las lluvias, el amor que arranca con las tormentas. ¿Quién parará la lluvia?, decían los enfermos, los desamparados, los derrotados y los satisfechos que dejaron de serlo inmediatamente después de preguntar ¿quién parará la lluvia? De inmediato, los éxitos se derrumbaron como pestes triunfales. El New Deal se enredó en sus cadenas doradas. El doctor Frondizi no se dio cuenta. Los muertos se plegaron al desafío. Asesinados llegaron a levantar la cabeza y miraron de frente, requiriendo ¿quién parará la lluvia? Y la pregunta se generalizó como los temporales. Empujó los cielos y abrió las luces del espacio. Felipe Vallese, nombre que da título al poema anterior, fue un obrero metalúrgico y miembro de la Juventud Peronista. Figura entre los cientos de secuestrados y desaparecidos por el Estado opresor argentino de los años 60.
Francisco Urondo, al escribir, a pesar de la constante dificultad que eso representa en medio de la dictadura, sigue publicando poemas desde la cárcel de Villa Devoto en sus diferentes diarios. De tal forma, la poesía como acción cuestiona la afirmación sartreana del compromiso del escritor. Para Urondo, la palabra lírica es una afilada arma que, semejante a un fusil, maniobra sobre la realidad para modificar lo establecido. Milonga del marginado paranoico. Parece mentira que haya llegado a tener la culpa de todo lo que ocurre en el mundo. Pero es así. Han tratado de disuadirme psicólogos y sociólogos de mi tiempo. Me han dado razones de peso técnico largamente formuladas y parcialmente ciertas. Pero yo sé que soy culpable de los dolores que aquí siento y recorren el mundo, de las soledades que lo van vaciando. Quisiera saltar como Juan L. Ortiz, vociferar como Oliverio Girondo, pero primero, ellos me ganaron de mano. Segundo, no me sale bien, y aquí empieza todo nuevamente. Otro sufrimiento igual a diapasones y recursos que conozco perfectamente, y que no vale la pena repetir. Primero, para no emularlos. Segundo, porque tendré que ir reconociendo que no he sabido hacerme entender. Y esto es agudo como un ataque que nos traga la lengua. Pido entonces disculpas por la mala impresión, por las exageraciones. Por soledades. Un hombre es perseguido, una familia entera, una organización, un pueblo. La responsable de esta situación no es la codicia, sino un comerciante con sus precios, con la imposición de las reglas del juego. Los empresarios, la policía con la imposición de las reglas del juego. Por eso ese hombre, ese pueblo, esa familia, esa organización se siente perseguida. Es más, comienzan a perseguirse entre ellos, a delatarse, a difamarse, y juntos, a su vez, se lanzan a perseguir quimeras, a olvidarse de las legítimas, de las costosas pero realizables aspiraciones. Marginan la penosa esperanza. Entonces toda la familia, todo el pueblo, entra en el nivel más alto de la persecución, la paranoia, esa definida búsqueda de los perseguidos históricos y culturales. Y esta es la triste historia de los pueblos derrotados, de las familias envilecidas, de las organizaciones inútiles, de los hombres solitarios, la llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan sobre la memoria del amor o sus fatuas presunciones. Después de que varios escritores e intelectuales como Marguerite Duras, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Leparc, Pier Paolo Pasolini, reclamaran la libertad del poeta, este logra salir de la cárcel de Villa Devoto a mediados de 1973, no sin antes, en vísperas de la movilización de Botazo, realizar las grabaciones que darían forma a su famoso ensayo titulado La Patria Fusilada, una serie de entrevistas a los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew. Aquí es donde la situación se complica para Francisco Urondo. Persecuciones y amenazas se intensifican. La dictadura lo investiga, lo acosa diariamente, hasta que en diciembre de 1976 secuestran, torturan y asesinan a su hija Claudia Urondo junto a su esposo. Rodolfo Walsh demuestra que el traslado de Francisco Urondo, junto con su esposa Alicia Raboy y su hija Ángela, a la ciudad de Mendoza, con motivo de una supuesta reunión de montoneros, fue un error que lo guió hacia una irremediable emboscada. Su hijo, Javier Urondo, 30 años después,
siguiendo de cerca el juicio sobre los responsables del asesinato de su padre, afirma que se trató de una persecución en automóvil, que su papá no desapareció ni murió por los efectos de una pastilla de cianuro, como apuntan versiones oficiales. Y también parece dudosa la versión en que supuestamente intercambió balazos contra sus atacantes, según la propaganda guerrillera. Paco Urondo, otra víctima más de la feroz dictadura de Jorge Rafael Videla, quien derrocara al peronismo de la presidencia. Mi viejo muere el 17 de junio de 1976, 4 meses después del golpe. Llega a una cita en la cual lo están esperando. Hay una persecución en automóvil. Existe el relato de la turca, René Awali, una sobreviviente. Ella cuenta que se baja del auto secuestrado y ahí queda solo mi viejo. No se sabe si es rematado de un tiro o de culatazos. Su último proyecto periodístico fue la revista Información. Iba a ser publicada el 24 de marzo de 1976, mas nunca vio la luz. Muchas de sus obras de teatro fueron publicadas en Cuba en la Casa de las Américas. Sus cuentos completos fueron reunidos por la editora Adriana Hidalgo, donde se congregan libros como Todo eso y Al tacto. Francisco Urondo es un autor que vale la pena comenzar a leer o retomar bajo los lentes de otra lectura. Como siempre, ha sido un gusto que nos hayan acompañado en nuestra transmisión. Recuerden visitar y suscribirse a nuestras redes sociales. Estaremos atentos a sus comentarios y recomendaciones. El próximo episodio estará dedicado a la poeta combativa Carmen Soler. Se despiden de ustedes Leonardo, Arisbe y Ulises. La vuelta al pago. No quiero volver a ese lugar intransitable y escuálido donde todo parece dormido. Quiero calor, dolor sin soledades, sentir alegría a pesar de todo. No quiero ausencias ni lágrimas. No me gustan las madres, ni las caricias, ni los buenos entendidos. Fortunas quietas, venturas inanimadas. Llegar de otros lugares para volver, regresar a mi punto de partida, verterme como una jarra seca y consecuente. No quiero seguir durmiendo junto a esa fuente que ninguna sed calma. Propongo vivir sin dominios, simplemente. No tengo ganas de regresar. Que mi santo sepulcro no pretenda esperarme. Quiero inventarlo al último momento, sin pensar demasiado, sin mucho rencor, cuando sea necesario. Aquí ponemos punto de fuga.